Hola amigos, muy buenas noches. Estamos una vez más saliendo por la plataforma de la Asociación para la Educación Económica en los Andes, AEA. Una vez más, su servidor Omar Luque te va a ayudar a conducir este espacio. Vamos a tener el gusto y el placer de conversar con un amigo que es mexicano. Él es Pedro Durán Hernández. Él es abogado, es activista liberal. Actualmente también es articulista de México Libertario, es docente universitario, además de músico, y todo parece indicar que es muy buena onda. Así que, Pedro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas ya tardes. Un saludo de México al Perú. Muchas gracias a la Asociación para la Educación Económica de los Andes del Perú. Me siento encarecidamente agradecido por el espacio, por la conversación, sobre todo porque se trata de un país al que últimamente le guardo muchísima admiración y muchísimo respeto, ya que se opuso al proyecto totalitario que quiso aplicar en su momento Pedro Castillo. La verdad, eso es que es digno de admirarse porque pues, representa la verdadera cara de los gobiernos que tenemos, ¿no? Y además porque el Perú brinda muchas cosas muy interesantes al ambiente político. Recuerdo muy bien el debate que alguna vez se dio entre Vargas Llosa y Alberto Fujimori, que por cierto no lo encuentro completo, es un país muy bonito y también agradezco a este Carlos Alejandro Dávila quien me hizo la invitación. Muchísimas gracias. No, gracias a ti una vez más. Y bueno, iniciemos bueno, haciendo una pequeña remembranza de lo que pasa o lo que ocurrió en 1968. Como te comentaba antes de la transmisión, se han escrito muchos libros, hay artículos, hay documentales, una serie de materiales en la web respecto de lo que se conoce como la matanza o simplemente como el Tlatelolco, ¿no? Coméntanos un poco qué es lo que lleva a cometer, no sé si esta serie de encuentros y desencuentros, tanto en la parte estudiantil, en la parte civil y obviamente la parte policial. ¿Y cómo crees tú que llega esta influencia hasta nuestros días, si es que hay alguna influencia todavía? Sí, fíjate que es un tema que se tiene que ahondar mucho. Efectivamente, hay muchos libros de un historiador de izquierda, que por cierto ahorita es jefe de despacho del Fondo de Cultura Económica de aquí de México, que se llama Paco Ignacio Taibo II, se llama 68. Hay otro libro de Línea Poniatowska. Hay muchísimos libros, ¿no? Y antes de decir lo que voy a decir, quiero decir una cosa. No niego que pasó lo que dice la narrativa oficial, porque el argumento es un poco crudo, ¿sí? No niego que pasó lo que dice la narrativa oficial, pero sí va acompañada como que de un perfume sensacionalista. Lo del 2 de octubre de 1968 va con mucha poesía, pero yo creo que a este tema le falta menos poesía y más investigación. Reitero que no niego lo que pasó, sería incluso muy insensible de mi parte y muy irresponsable de mi parte, incluso negar un hecho así, ¿no? Pero reitero, lo que hace falta es una investigación. Comenzar desde el principio, comenzar a analizar algunas cuantas cosas que ponderan y a lo mejor te cambian hasta el círculo, el giro de lo que se nos ha venido aquí platicando. Mira, el movimiento estudiantil de 1968 curiosamente se funda el 26 de julio de 1968 precisamente, que fue el año en el que ocurrieron estos acontecimientos y es el aniversario del asalto al cuartel Moncada que hizo Fidel Castro Ruz. De hecho, se reconoce en Cuba como el Día de la Rebeldía, cuando Fidel Castro Ruz pues asalta este cuartel, que hasta hizo todo un juicio y que incluso se le hizo un juicio a puerta cerrada en un hospital y que dijo unas palabras muy parecidas a las que posteriormente López Obrador en el 2006 dijo en su proceso de desafuero. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que ustedes y a mí nos juzgue la historia. Palabras que dijo Fidel Castro Ruz. Bueno, ya, datos adicionales. El 26 de julio es el Día de la Rebeldía, por eso el movimiento estudiantil se funda en ese momento. Y lo que en ese momento quería el movimiento estudiantil del 68 era la destitución del jefe de policía
porque supuestamente el jefe de policía había enviado a los granaderos a golpear estudiantes. Lo que sí es que el Consejo Nacional de Huelga estaba integrado en su mayoría por estudiantes, pseudo estudiantes y marxistas, socialistas de la línea de León Trotsky, si no es que hasta por soviéticos, y ahorita voy a explicar por qué. Sí, esto es muy importante, subrayarlo, remarcarlo, porque ya te cambia el panorama, ya te cambia el giro de todo lo que se pudo haber dado en el 68. Profesaban totalmente una ideología marxista-leninista, stalinista. De hecho, justificaban la violencia como medio para llegar al poder. Y hay un trabajo de todos los libros, muy buenos, incluso que hablan del 68, de la masacre del 68. Hay un libro que pone en duda la narrativa oficial, que es de un liberal invisibilizado de aquí de México, que poco se habla de él, que es Luis Pasos. Él ya tiene desde el año 90 hablando de las ideas de la libertad, de Hayek, de liberalismo, etcétera, pero pues muy poco se sabe de él. Luis Pasos tiene un libro que se llama 68, 52 años de mitos. Este, y Luis Pasos, pues él estuvo muy relacionado directamente, presencialmente, con esta situación, porque él fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho, ¿verdad? Entonces él nos va narrando cómo es que ocurrieron todas estas situaciones y que en septiembre del 68 el Comité Nacional de Huelga pues ya estaba por desaparecer, ya, y, bueno, no por desaparecer, por terminar ya en la vía pacífica pues la situación en los conflictos que se habían generado en su momento con el gobierno. Este, pero pues no le convenía porque lo que querían era golpear, ensuciar las Olimpiadas que iban a ser para el 12 de octubre de 1968. Entonces comienza a infectarse de células del Partido Comunista y simpatizantes del socialismo. En septiembre, un mes antes, pues bueno, eran, como ya he dicho, eran las Olimpiadas y el movimiento ya estaba decayendo, ¿sí? Uno de sus objetivos, además de boicotear, pues era llamar la atención de la prensa, era llamar la atención de la prensa. Entonces se llega al 2 de octubre, ¿sí? Llega el 2 de octubre, llegan cientos de estudiantes al meeting, ¿sí? Y aquí, fíjate, aquí vamos a ponerlo en estos términos, va la primera duda razonable. Se genera el meeting del 2 de octubre de 1968. Todos los oradores del Comité Nacional de Huelga iniciaron sus discursos y todos lo terminaron. Incluso todos los oradores emitieron sus discursos, después de terminar sus discursos se retiraron, ¿eh? O sea, nadie les impidió el hecho de participar en el meeting del 2 de octubre. Y aquí va la segunda duda razonable. En ese momento, quien iba por parte del, quien iba por parte del ejército, de los soldados, era el general José Hernández Toledo. Él iba al mando de los soldados. Sí, pensó, pues bueno, que el peligro ya había pasado e incluso hizo un reporte de sin novedad, de que no había problemas, no se había generado ningún problema ni nada. Muy bien, toma el megáfono y les empieza a decir a los estudiantes que se retiren, que ya pues todo había terminado, que no había pasado nada y de repente comienza de los edificios alrededor de la plaza de Tlatelolco, empiezan a escucharse disparos, una ráfaga de ametralladoras sobre los soldados. Ojo ahí que fue el primer disparo sobre los soldados. Se vieron algunas cuantas mantas en las paredes por miembros del Comité Nacional de Huelga y dejaron, pues ya vienen claros los objetivos contra quién iba, contra los soldados. Y fíjate, reitero, segunda duda razonable. El primero en caer herido, que fue incluso herido por un impacto bélico, en la pierna y en el tórax, fue el propio general Hernández Toledo. O sea, no puede ser posible que si los soldados, la narrativa oficial te dice que si los soldados fueron los que envió el gobierno para matar a los estudiantes, ¿cómo es posible que el primer lesionado haya sido el general José Hernández Toledo, ¿no? Pero no nada más ellos, también efectivamente se afectaron y se
Se dispararon a varios estudiantes, pero también soldados. Cayeron víctimas de ambos lados, de ambos, por decirlo así, sectores. Hay fotos, Omar, donde se muestran a los soldados disparando hacia arriba, no hacia los estudiantes, ¿sí? E incluso hay otra foto donde un soldado está cubriendo a una jovencita de los disparos. Es decir, se afecta a los soldados, se afecta al general José Hernández Toledo y se afecta a los estudiantes. Sí, ya después pasa todo lo que se estaba suscitando, que el gobierno de Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz, pues manda a asesinar a los estudiantes, etcétera, y se trató de hacer una investigación para ver quiénes eran los líderes del Congreso Nacional de Huelga, pero nunca quisieron dar los nombres, ¿eh? Nunca quisieron dar los nombres. Y otro dato adicional, tercera duda razonable. Hay un periodista peruano que se llama Eudosio Rabines. Eudosio Rabines. Sí, creo que así se llama, Eudosio Rabines. Él fue en su momento pues, muy recibido en Moscú, en la Unión de la República Soviética Social. Se le tildó de héroe, de héroe del Internacional Socialista por su lucha en favor del marxismo en América Latina, porque tenía como que un compromiso sumamente fuerte y presente, sobre todo en tres países, en Chile, en México y en España. ¿Sí? Posterior a que se le reconociera como héroe y cosas raras, hasta por ahí como que coinciden las fechas, Rabines, el periodista Rabines peruano, denuncia al marxismo, o sea, se retira del marxismo. Qué raro, ¿verdad? Mucho, me incluyo, yo también me he retirado del marxismo. Y incluso él señala que el marxismo es un engaño y escribe un libro que se llama La Gran Estafa, la penetración del Kremlin en Iberoamérica. Y Luis Pasos se acerca a este periodista, al periodista Eudosio Rabines, y le pregunta respecto de los hechos, en relación a los hechos, ¿verdad? Le pide cuál es su versión sobre los hechos de Tlatelolco. Y el periodista le dice algo muy importante, que creo que es aquí donde se genera la tercera duda razonable. Dice que lo que pasó en Tlatelolco era una estrategia recomendada por el jefe de la policía stalinista llamado Lavrenti Beria. Lavrenti Beria, un personaje muy conocido, de hecho se le conoce como el arquitecto de terror de Stalin, Lavrenti Beria. De hecho, tiene un libro que se llama La psicopolítica, escrito por propiamente Beria. Era el texto de cabecera de muchísimos estalinistas, de donde fuere, incluso hasta trotskistas. La tesis central de este libro es que para hacer una buena política, lo primero que hay que hacer es crear víctimas para darle vida y fuerza al movimiento. Entonces, bueno, después de toda esta narrativa, no quiero redundar en lo que ya se ha dicho, ¿sí? Quiero dar un punto de vista alternativo a lo que ya se ha dicho. Y reitero, no estoy negando lo que dijo la narrativa oficial, no hay duda de que hubo asesinatos, eso no me cabe ni la menor duda. Ahí están los registros, etcétera. Aquí el tema es, a ver, si el gobierno mandó matar a los estudiantes con los soldados instrumentándose del cuerpo militar, ¿sí? Porque uno de los primeros heridos fue el propio José Hernández Toledo, así como múltiples estudiantes y soldados. Otra, ¿por qué el gobierno, al tener próximas Olimpiadas, se iba a autodestruir la imagen ante el mundo cuando sabía perfectamente que estaría en el ojo del huracán? ¿Sí? Y hay otra cosa que quiero decir, ¿sí? No niego que también tuvo que ver ahí, pues Díaz Ordaz y Echeverría. Yo no estoy defendiendo al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La verdad es que ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante. Uno de los más grandes mitos en México es que el PRI y el PAN es la derecha y eso no es verdad. ¿Verdad? Aquí en México siempre ha habido izquierda pura, pura, pura. Bueno, retomándome y reivindicándome este tema, pues yo creo que se debe de dejar al lado un poquito la poesía. Hay canciones, por ejemplo, de la banda Bostik, una banda de acá de México, de rock. Tiene una canción al respecto, etcétera. Hay que dejar de lado todo eso, que es muy interesante. No estoy diciendo que hay que cancelar la cultura, porque siempre los argumentos los quieren tildar bicolores.
¿no? O es blanco o es negro. No, no, no. No estoy diciendo que hay que cancelar la cultura. Lo que estoy diciendo es que hay que ser serios, hay que hacer una investigación un poco más a profundo porque, reitero, no hay duda de que hubo víctimas. Lo que creo que está en duda es quién fue el victimario. ¿Qué opinas, Omar? Bueno, la narrativa oficial te dice que estamos alrededor de 400 muertos, ¿no? Como tú has Ujú. mencionado, hay al respecto, se ha escrito mucha literatura. Obviamente es literatura, no propiamente literatura histórica, en algunos casos seguramente sí. En todo caso, estamos hablando de una época en la que esta narrativa, se puede decir, o este concepto de hegemonía gramsciana, empezaba o ya estaba bastante desarrollada en América Latina. Recordemos que en los años 70, 80, bueno, hasta otra vez actualmente las izquierdas han tomado prácticamente toda Latinoamérica, excepto obviamente las dictaduras militares. Entonces, creo que a partir de allí convendría que, no sé si cabe la posibilidad que ahondes un poquito si de esas, digamos, lados o facciones de izquierdas todavía hay influencias, ¿no?, en la actualidad dentro de la política mexicana. No, no, es que se está maximizando. Mira, vamos a hablar un poquito de la figura del presidente santo laico de Andrés Manuel López Obrador. Sí, Ujú. Obrador es el priista del tiempo moderno en su último ciclo, en su última instancia, en su mayor evolución. Morena es el movimiento de regeneración priista. Es un partido neopriista o postpriista, tal vez. No tienen diferencia a lo que era, bueno, en este caso, pues el PRI longevo. El PRI, por ejemplo, fíjate, el PRI es miembro del Internacional Socialista. Morena es miembro del Foro de San Paulo, ahora Foro de Puebla. Eso de que el PRI y el PAN son una cosa y de que Morena y son otra cosa, la izquierda progresista revolucionaria, es uno de los mitos que nos ha hecho tanto daño a los mexicanos, como diría el maestro Juan Miguel Zunzunegui, que bueno, es el título de un libro del que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero creo que el título es aplicable a la situación, ¿no? Pensar que hay algo de diferente entre el PRI, el PAN y Morena significa que nuestra política mexicana está en un plano totalmente aislado de la diada, de la Revolución Francesa, de Robespierre, bla, 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 ¿no? Incluso de la política actual, de la política. Y, ojo, no es una cuestión personal porque se han enojado mucho tanto conocidos morenistas, priistas, panistas, el hecho de decir que son lo mismo, porque son lo mismo. El PRI, el PAN y Morena son de izquierda, hay que decirlo, y esto se tiene que decir ya para que comiencen a cambiar las cosas. Siempre se habla de hacer algo nuevo, pero seguimos diciendo lo mismo con lo mismo. Mira, no se tienen por qué enojar. Y de hecho, si quieren hacer algo nuevo, si se quieren posicionar como oposición real, deben de darse cuenta de una cosa y aceptarlo y cambiarlo, que proponen lo mismo. Todos se pelean por hacer lo mismo con lo mismo, ¿sí? El debate versa sobre quién hace lo mejor con lo mismo, sobre quién da más programas sociales, sobre quién abandera más el estandarte de la justicia social, sobre quién cobra más impuestos, sobre quién aumenta más el gasto público. Todos proponen lo mismo, todos son lo mismo. López Obrador dice, el PRI y el PAN son lo mismo. No, es que son lo mismo con Morena. Van de la mano los tres juntos. Cuando los mexicanos nos demos cuenta de esto, de que el PRI, el PAN y Morena son de izquierda, de que la visión política que ellos tienen son exactamente un pensamiento gemelo, son mellizos del mismo encuadramiento, del mismo guiñe político, la visión política de la gente va a cambiar, porque nos vamos a dar cuenta de una cosa, de que no es cierto que hubo un cambio, de que no es cierto que llegó el superhéroe de López Obrador a derrumbar al PRI y al PAN, al neoliberalismo y bla, 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 bla. Son lo mismo, son exactamente lo mismo. Los movimientos políticos, que ya he señalado y multicitado, reiterado, son una misma partidocracia.
Sí, son una granja de comunistas todos, con discursos anticomunistas. Sí, son una misma forma de pensamiento que no piensa. Mira, más o menos el pensamiento de la oposición hasta da risa, pero bueno, son discursos de ellos. El pensamiento de la oposición es más o menos algo así, Omar. Este, primero te dicen, hay que tener cuidado porque López Obrador quiere traer el comunismo a México. Y ya, 3 doritos después, te dicen, el día de mañana yo les prometo que voy a nacionalizar los hidrocarburos otra vez para regresarle al pueblo lo que es de ellos. O sea, es que primero te quejas de algo que tú quieres hacer dentro de un mismo proyecto, o no sé si no entiendes nada de política, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo que también está pasando? Son la misma farándula regente. Esa es la conclusión, son la misma farándula regente y se pelean por quién hace el mismo método fallido. Por eso yo creo que antes de tocar, por lo menos desde la visión libertaria, los rubros económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera. En México es una tarea muy difícil. Desconozco la realidad política del Perú, pero en México sí es una tarea muy difícil porque te tienes que retrotraer a ciertos conceptos, a ciertos orígenes, tienes que reconceptualizar o bien tienes que rescatar algunos conceptos verdaderos de origen, desolvidar. Sí, porque en México se vive una pleitesía al estatalismo, ¿sí? Tenemos una idiosincrasia de estatolatría. Y en ese marco de siempre aceptar al Estado o siempre aceptar que el Estado debe de ser grande, se han creado espectros y se han creado mitos sobre mitos en base a las mentiras, etcétera, que el mito del neoliberalismo, que el mito del no sé qué. Nuestro país México es el país de la inauguración de nombres basados en los mitos que nacen de las mentiras. Así lo he nombrado. Estoy hablando en cuestión política, correcto. O sea, no me estoy yendo por otro lado. Así yo defino al México político de hoy. Es el país de las mentiras oficiales. Y muy pocos se atreven a decir esta realidad, o bien muy pocos se han dado cuenta de esta realidad. En otras palabras, mm, para percibir una visión alternativa, en estos rubros, pues se debe de comenzar, sí, desafortunadamente de cero, para sedimentar una nueva idea con lo que se tienen, con lo poquito que se tiene, o con las mentiras que se tienen, o con los mitos que se tienen dentro del centro de la política mexicana, hay que, como decía, desolvidar. Porque es más fácil mentirle a la gente, por eso todos los mexicanos estamos engañados y ni siquiera nos damos cuenta de que nos engañan, ¿sí? Es más fácil mentirle a la gente cuando partes de una premisa equivocada, cuando partes de mitos, cuando partes de mentiras. Y mira, quiero justificar algo más, quiero justificar algo más. A López Obrador, en todas sus mañaneras, nunca se le hace tarde para hablar del neoliberalismo. Ay, que el neoliberalismo y que los gobiernos anteriores. Bueno, él habla como una tortuga con muletas, ¿no? Pero, pues, ni modo de esperarme aquí así en ese sentido. López Obrador dice que el PRI y el PAN son neoliberales y toda su banda de feligreses, Noroña, Ricardo Monreal y toda esa podredumbre política, dicen exactamente lo mismo. Aquí el tema es que desconocen el origen del neoliberalismo, porque hay un coloquio el Walter Lippmann, de Alexander Rustov, Ujú. que no define así el neoliberalismo. O sea, Alexander Rustov hace una especie de invitación a los libertarios clásicos y les dice que el pensamiento laissez-faire, más o menos un poquito al estilo Ayn Rand, este, que ya es cosa del pasado. Eso es lo que dice Alexander Rothschild. Yo no estoy de acuerdo con él. Y que el libertario debe de ser más realista, que debe de aceptar que el Estado intervenga y que debe de ajustarse a las demandas sociales, ¿sí? Que debe de crearse un nuevo liberalismo y este es un llamado a los libertarios clásicos. No podemos decir que en México haya libertarios clásicos. El único libertario clásico que yo conozco y de aquellos entonces pues es Luis Pasos. De ahí en más todos somos recientes y somos muy poquitos, ¿verdad? Bueno, y Alexander Rostov le hace un llamado, y además es de Alemania, le hace un llamado a los libertarios clásicos y les dice que pues, deben de
ser permisibles en el tema de la intervención del Estado. Entonces, bueno, en primer lugar, el término está totalmente mal, totalmente mal. Otra cosa, México nunca ha sido neoliberal. Vamos a dar lugar a la acepción que ellos entienden, o a la mala interpretación, a la mala hermenéutica que ellos tienen del neoliberalismo, porque pues, neoliberalismo, privatización, y ellos entienden así el neoliberalismo. Muy bien, vamos a dar lugar a eso. El tema es que no, México nunca ha tenido ni un poquitito de neoliberalismo, jamás. Yo he tratado de ser muy riguroso en este aspecto, incluso he verificado ahí la escuela neoclásica de Alfred Marshall, de Keynes, y pues son más a ese estilo que hablar de liberalismo porque yo tengo entendido que el liberalismo económico es un sistema capitalista de libre oferta y demanda en el cual nadie te obliga a que ofertar y nadie te obliga a que demandar. Sí, eso nunca ha existido aquí. Jamás en México se ha dado esa situación. Hay un libro de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov. De hecho, aquí tengo todas las obras escogidas, de Lenin. Y Lenin en Estado y Revolución da una acepción, una definición sobre lo que es el socialismo. Él dice que el socialismo tiene dos fases. La primera fase es que el Estado controle los medios de producción, las fuerzas productivas y tener una economía centralmente planificada. Ya el segundo, pues la desaparición del Estado, una propiedad proletariada y que la clase obrera disponga, la clase proletariada disponga de los medios de producción. No estoy diciendo que esa segunda fase se dé en México, ni siquiera en China, ¿eh? No, eso es falso, porque hay muchos marxistas que dicen que en China se da. No, lo que sí es que en México está atrapado en la primera fase del comunismo. Lenin le llamaba a la primera fase del comunismo socialismo. Estamos diciendo que México ha sido socialista y desde 1900 casi podría decir desde 1917, si no es que antes, ¿sí? Y podemos rescatar un ejemplo histórico de 1938 que aquí tenemos como la expropiación, la nacionalización de la industria petrolera de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Entonces, esto siempre, el neoliberalismo en su mal entendimiento, busca atribuirle a las privatizaciones, etcétera, pero no se ha dado. Y te hablaba del PAN, te hablaba del PAN. También se mantuvo con el PAN socialista México, ¿sí? Mira, en el 2001, eh, con el gobierno de Vicente Fox, cayó 18 lugares en el índice mundial de competitividad por el estatalismo, por no ajustarse a cuestiones fiscales, laborales, energéticas. Perdón, estamos hablando del gobierno de Fox y Calderón. Bueno, de Fox, 2001, de Fox. Ujú. Este, de acuerdo con el Banco Central de Brasil y el Banco de México, la inversión extranjera del 2005 al 2009, sí, todavía estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón, sí, del gobierno, no subió de 45 millones de pesos, sí, estamos hablando de inversión extranjera directa. Sí, y no, nos podemos ir a más. Del 2003 al 2008 no se permitía la inversión privada en el sector eléctrico. ¿Qué del libre mercadismo puede tener estos gobiernos que hemos tenido? Aquí el punto es que México siempre ha sido socialista en su primera fase y en los términos de Lenin, pero siempre ha sido socialista. Y otro ejemplo más, la Constitución y el manifiesto, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y el manifiesto comunista tienen muchos parecidos, ¿eh? Ojo ahí, la Constitución es de 1917, que se crea con la Asamblea Constituyente Venustiano Carranza, ¿sí? Y el manifiesto comunista, pues ya se crea, si mal no recuerdo, se crea un poquitito después, en 1848. Sí, en 1848 se crea el manifiesto comunista. Y tiene un título que se llama Proletariados y Comunistas, donde supuestamente Engels, todos los países que hayan progresado en base al comunismo, pues deben de adoptar 10 puntos. Parte de esos 10 puntos ya los maneja nuestra constitución política, ¿eh? Ojo ahí. El primer punto de los 10 puntos del manifiesto comunista, pues justamente es la expropiación de la tierra. Aquí en México ya se da esa situación, Omar. El artículo 27, en su segundo y tercer párrafo, ya habla de la expropiación de la tierra por causa de utilidad pública.
Otro de los puntos del manifiesto comunista, es la centralización del crédito en manos del Estado. Aquí ya tenemos un Banco Nacional de México y esto viene en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro de los puntos es la multiplicación de las fábricas nacionales. El Upper Times, un medio de comunicación, en el año 2009 señaló que México tenía 299 entidades controladas o de propiedad estatal, incluyendo empresas de todo tipo. Hay otro punto que señala el trabajo como obligación para cada uno de los individuos. Artículo, si mal no recuerdo, 123 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley Socialista Federal del Trabajo, también de aquí de México. Y hay otro punto que del manifiesto comunista que dice que la educación gratuita. Y bueno, aquí pues también supuestamente hablamos de la educación gratis. Entonces, en definitiva, el PRI y el PAN no es de derecha, no es neoliberal, ¿sí? Tenemos una primera fase de socialismo, sí, y es evidente que nuestra constitución, nuestro marco fáctico, nuestra práctica político mexicana e incluso todo el marco normativo enciende las lámparas fundidas del comunismo, sí, y cualquier análisis con retóricas del neoliberalismo, pues desafortunadamente y hasta risiblemente es una oración a la a la borrachera del oscurantismo político. Eso es lo que hay que decir. Genial, Pedro. Hay algunas preguntas. Me imagino que al final, si nos queda un poquito de espacio, las vamos a responder. Imagino también que en el transcurso de tu disertación se van a ir Perfecto. respondiendo solas también. Ocurre algo que obviamente todo el mundo lo sabe, es a principios del 2020, este fenómeno, vamos a llamarlo así, de la pandemia del COVID-19. La oportunidad perfecta para que el Estado saque las garras del estatismo de manera prácticamente masiva. Ha empezado a dar una seria impresión, lo que se llama la maquinita política monetaria expansiva. Eso ha llevado que ahora los gobiernos tomen la decisión casi en su mayoría, de subir los tipos de interés. Me parece que en México llega hasta el 11,25%, ¿sí? Lo que obviamente también hace que la economía se enfríe. Sin embargo, México, a pesar de eso, en el 2023 los datos dicen que ha crecido 3,3%, ¿no? ¿Cómo ves tú, cuál es tu análisis respecto desde el 2020, esta política monetaria expansiva, y que a pesar de lo que se esperaba, han logrado crecer 3,3%, que es un número muy superior a la región, ¿no? Mira, le va a crecer, le van a doler las orejas a López Obrador, al Pinocho de López Obrador, de tanto que voy a hablar de él. Cuando comienza este tema de la pandemia, López Obrador de que incluso López Obrador, fíjate lo que dijo. Dijo, es que el coronavirus, el COVID, el virus del COVID-19, me viene como anillo al dedo. Porque evidentemente todos sabíamos que venía acompañada de una crisis económica, de inanición, de inflación de precios, de que íbamos a cerrar los establecimientos, que por cierto nos resistimos mucho a todo eso. El maestro Zunzunegui también. Yo entiendo por qué López Obrador dice que dijo que el COVID le cayó como anillo al dedo, porque el objetivo de López Obrador siempre ha sido multiplicar a los pobres. El objetivo de López Obrador siempre ha sido empobrecer a México. No hay duda de eso. Y la gente me pudiera decir, oye, Laruso, pero ¿por qué López Obrador pues quisiera decir eso? Es muy fácil la respuesta. López Obrador quiere empobrecer a México porque necesita que todos dependan de él. Su objetivo es empobrecer al pueblo, ¿sí? Empobrecer a la gente, porque López Obrador necesita destruir la economía. Le vino como anillo al dedo el COVID, porque la gente que tiene dinero, la gente que ha sabido producir dinero sin apoyos estatales es una gente peligrosa para un gobernante como López Obrador, que vive del Estado y que toda su vida ha vivido del Estado. ¿Por qué? Porque López Obrador necesita que todos dependan de él. La gente que descubrió esto
que puede crear dinero sin necesidad de apoyos del Estado, descubrió la magia del liberalismo, la magia del mercado. Descubrió que puede generar dinero sin asistencialismos, sin apoyos sociales, sin depender del Estado. Y cuando tú has descubierto eso, tú ya no te puedes mantener bajo la subordinación de dictadores, o de gobernantes que siempre han vivido del Estado y que te quieren controlar. Por eso nos quieren tener pobres, por eso quieren empobrecer a México, por eso quieren generar o multiplicar a los pobres porque quieren que cada día más la gente dependa del gobierno. Quieren tener a todos bajo control, tienen una ansiedad de poder, al estilo más o menos George Orwell de 1984, cuando el gran hermano los vigilaba hasta por las monedas. O sea, por eso los gobernantes de copetín, maestros revolucionarios, cabecillas igualitaristas, siempre se oponen a la gente que tiene dinero. Y ellos son los que tienen más dinero, ¿eh? Me refiero a los que tienen más dinero en el sector, supuestamente ellos y tildados por ellos como burgueses. Cuando ellos logran su objetivo, por eso siempre buscan dividir a la gente como con sectores. El sector campesino, el sector obrero, el sector militar, el sector burocrático, y siempre hablan en contra de los ricos y de la justicia social. Mira, es cierto, por eso López Obrador dijo que el COVID le vino como anillo al dedo. Fue lo peor en México, lo que vivimos. Hay un libro que se llama Pandemia Bizarra de Julio Patán. Este, Julio Patán también tiene otro libro que se llama El Libro Negro de la Izquierda Mexicana. Sí, y él, pues bueno, escribe ese libro, incluso en tono de burla dice que el libro se tiene que leer con cubrebocas, porque se nos comenzó a instalar mucho la cultura del cubrebocas. Es un sarcasmo literario, pero te dice datos muy interesantes, y yo creo que aquí hay dos dimensiones, ¿sí? La dimensión personal, ¿sí? Sobre las personas que vivimos de nuestros ingresos y que generamos nuestros ingresos en base a nuestros servicios y la administración pésima que en su momento se hizo por Hugo López Gatell, ¿sí? Hay una realidad. Número uno, el plano general, mundial, global, ¿sí? El globalismo, sí, el globalismo. Globalismo, es al hombre, a la cultura del hombre, lo que la globalización es a la economía, ¿no? Fue una biopolítica, no hay duda de que fue una biopolítica el COVID-19. De hecho, por ahí ahora no lo recuerdo con precisión, pero se veían un índice de mortalidad, e incluso se mostraba cómo había otras causas de muertes Mm, superiores a las del COVID, ¿no? sí, Y oye, pues si la gente se está muriendo por otras razones, ¿yo por qué me voy a morir de eso? Se empieza a generar una serie de cosas y efectivamente se amplifica en todas las tonalidades, en todos los colores, el estado. Y por ejemplo, aquí nos pasó muchísimo. Este, eh, Buscaba la restricción, lo logró. Buscaba la privación al derecho humano al libre tránsito, lo logró. Salió el ridículo decreto aquí en mi estado de no transitar ciertos días, en tu vehículo, ¿sí? El COVID-19 nos demostró una cosa más allá de todos los números, etcétera. Nos demostró que la división de poderes es un fantasma. Siempre he dicho que basta con una falsa alarma para que quede demostrado que el Estado es un imaginario jerarquizado que no respeta ni sus propias leyes ni sus propias regulaciones. Basta con una falsa alarma. Aquí salió un acuerdo general por el cual se determinaban acciones para la reducción vehicular de acuerdo con el último dígito de tu placa. Aquí los vehículos nos manejamos con placas. Entonces, pues uno decía, oye, no manches, pues, al contrario, el vehículo me sirve para no conglomerarme, para no contagiarme con más gente, ¿verdad? Contra ese decreto
promovimos muchísimos amparos. De hecho, hubo dos tipos de amparos, uno contra los decretos y otro para obtener las vacunas. En este caso, nosotros promovíamos contra los decretos y una de las razones, pues, era el libre tránsito, otra la restricción, otra que me proponían acciones oximoronas que se contradicían entre sí. Supuestamente quieres evitar la pandemia, pero me restringes de utilizar mi propio vehículo, cuando mi propio vehículo me puede ayudar como medida preventiva del COVID, ¿no? Había otra cosa, el secretario de Seguridad de aquí del estado de Zacatecas fue quien emitió el decreto. No manches. O sea, él no puede. El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que en caso de perturbación, de cuando se perturbe la paz pública o cualquier otra situación que ponga en riesgo en grave riesgo a la sociedad mexicana, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso, puede hacer sus decretos. ¿Sí? Aquí lo hizo el secretario de gobierno, no de la República, no del país, de mi entidad federativa. Aquí somos estados, el nivel de gobierno es Fresnillo, estado y luego país. Tengo entendido que en otros lados son provincias. Bueno, Ujú. aquí el secretario de Ya. Estado fue, perdón, el que emitió ese decreto. Bueno, se promueven un montón de amparos y fíjate, hablo de que la división de poderes es un mito porque todos los amparos se sobreseyeron. Hay causales de improcedencia que tienen por consecuencia el sobreseimiento, que una disculpa, es que me metí una pastillita porque me empecé a Ya. resecar mucho de la garganta. Hay causales de improcedencia del amparo, que ya no te permiten resolver el fondo constitucional del amparo y se te sobresee. Dicen, el amparo es improcedente y se sobresee. Sobreseimiento es un acto jurídico que pone fin al juicio y que no permite resolver el fondo. Muy bien. Todos los amparos nos los sobreseyeron. Todos, todos. En contra de la sentencia que dicta el sobreseimiento, yo interpuse un recurso de revisión en contra de la sentencia, porque es el recurso procedente. Y uno de mis principales argumentos era, a ver, el Estado, las acciones ejercidas por el Estado, por el Ejecutivo estatal, no federal, recaen en un oxímoron, ya que busca combinar dos situaciones de significado opuesto. ¿Por qué? Porque mi vehículo particular se actualiza como medida protectora contra el virus SARS-CoV-2 19, no me acuerdo qué tanto tenía. Ahora, ante un ejercicio interpretativo de ponderación en el tema de los derechos, se habla mucho del interés social. Pues sí, pero el interés social, si bien impera, porque aquí en México el interés social impera sobre todo, el interés individual está muy por debajo y si es una cuestión de interés social, pondera sobre el interés individual. Y lo que yo decía es que, bueno, si bien impera el interés social, pues en cierta medida, pues depende del interés particular. Si no, pues no tendría ningún sentido. Las medidas que ejerce la autoridad responsable, ojo aquí, no reducen la probabilidad de contagio. No, ninguna de las medidas que ha hecho el Estado o que hizo el Estado no reducen las probabilidades de contagio, sino que por el contrario surge la potencialidad del mismo. Imaginemos lo siguiente, yo salgo de mi casa, me subo a mi vehículo y me vengo a mi trabajo. No conglomeré con nadie, no toqué a nadie, aunque con mi cubrebocas, etcétera, y sí, pues estoy aquí, estoy sano y salvo, ¿no? Si dejo mi vehículo, si me hacen la reducción vehicular, me tengo que subir al autobús. Ujú. Pues ahí va a haber más conglomeración. Se está potenciando, se está maximizando el contagio y la enfermedad. Y pues bueno, en el recurso de revisión también nos dijeron que no. Todos los amparos, no dieron lugar, no dieron procedencia. Pero bueno, más allá de todo el tema jurídico, pues sí se generó una crisis económica horrible. Este, pero lo más importante de todo, más allá de la crisis económica, pues fueron los muertos. Fueron los muertos. Yo creo que hubo mucha indisciplina, en ese tema. Aunque hay una cosa que me llama la atención, ¿eh?
Fíjate que el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación ciertas medidas extraordinarias que deberían de acatarse respecto de la emergencia sanitaria y se declaraba la suspensión hasta nuevo aviso, ojo, la suspensión hasta nuevo aviso de todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional. Ah, caray. O sea, esto se puede interpretar que también se suspenden las encuestas por personas que han perdido la vida. Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta nada más. De acuerdo con la pandemia, de acuerdo con INEGI, perdón, y los datos únicamente preliminares, las personas que fallecieron fueron 801 mil, sí, 801,342 muertes. Sí, entonces, pues sí, una situación totalmente terrible. Mira, me queda claro que el mundo no estaba preparado para ello. También es verdad que entonces el mundo pues no está preparado, y menos México, para cualquier situación de fuerza mayor y caso fortuito. Otra afirmación de que el Estado no funciona para lo que dice que funciona, porque no sé cómo esté la situación allá en Perú, pero aquí en México tenemos un fondo para desastres y causas fortuitas o fuerza mayor y pues no, no sirve para nada, o sea, es algo que se utiliza para las campañas. Entonces, lo que resalta es que lo que vivimos aquí, vivimos o supervivimos a la contingencia mientras los miembros del Estado de altos poderes, ¿sí? No digo los servidores públicos, yo sé que hay una diferencia grande entre un servidor público y un funcionario público. Sí, porque pues ellos trabajan como nosotros, ¿no? Por necesidad, les ofrecen un trabajo y pues bueno, los altos funcionarios se encerraban en su casita. Nosotros teníamos que salir a trabajar. Recuerdo por ahí las palabras absurdas del expresidente Alberto Fernández que decía, me han dado el poder y los puedo obligar a hacerlos, ¿no? Entonces, pues sí, subsistimos y no fue gracias al Estado. No fue gracias al Estado que salimos de la pandemia, sino que salimos de la pandemia a pesar del Mm, Estado, como diría Jesús Huerta de Soto. pues, sí, efectivamente, ¿no? Como te mencionaba, a pesar de estas fluctuaciones que se tuvieron que tomar, porque ante tanta restricción, te comento brevemente que acá los datos son claros, ¿no? El Perú fue el país que peor manejó la pandemia, ¿no? Yo sé que hay unos números más, números menos, pero para que más o menos nos hagamos una idea, ¿no? Acá los muertos por este millón de habitantes ha superado, no tengo el dato exacto, pero llevamos la delantera, lamentablemente. Te lo digo un poco ya risible, ¿no? Claro que es muy, muy, muy lamentable, ¿no? Sin embargo, como te decía, los datos dicen que México el último año ha crecido 3,3%. Eh, Chile me parece que ha decrecido, Chile ha caído. Sí, es verdad. Perú está alrededor del 1%. En general, son años un poco más complicados, sobre todo obviamente por las medidas monetarias que tienden a enfriar la economía, por esta galopante inflación que se ha dado casi a nivel mundial, ¿no? Hemos tenido cifras acá de hasta 10%. Me imagino que allá están las cifras bastante similares. Pero Sí, coméntame, sí, sí. si tú tendrías que identificar cuáles son estas variables que hacen que aún a pesar de estas circunstancias, a pesar de las ideas colectivistas que, bueno, he tenido que escuchar varias mañaneras para poder imbuirme un poco más de lo que pasa en México. ¿Cuáles son esos factores que tú crees que hayan llevado a que México haya crecido, ¿no? Y todo indica que el 2024 va a tener un crecimiento similar? Mira, es muy sencillo porque los mexicanos, perdón, sabemos mascar rieles chimuelos, ¿no? No sabemos hacer, trenzas pelones, como decimos acá. Es que siempre nos las tenemos que ver por donde sea y hacer lo que tengamos que hacer para subsistir y para vivir. Así es la vida aquí en México. La verdad es que sí hay mucho asistencialismo, pero el asistencialismo, los programas sociales nunca llegan a los lados urbanos, siempre se van a los lados rústicos, a las localidades. Entonces, aquí pasó mucho de que nosotros veníamos a trabajar y nosotros teníamos que venir a trabajar. Y fíjate, cosas raras nos mandaban de la secretaría a grupos. Que andaban revisando a ver si cerrábamos nuestros establecimientos, pero ¿por qué vamos a cerrar nuestros establecimientos si son nuestros medios para subsistir?
Solamente los que viven de mucho dinero del Estado son los que no se preocupan y pueden estar en su casita, porque aquí se manejaba mucho el eslogan de quédate en casa, quédate en casa. Pero ¿cómo nos quedamos en casa? ¿Comiendo qué? ¿Nos comemos al perro? ¿Qué? Suena a chiste, pero es que es una realidad. O sea, aquí el problema de los gobernantes es que no entienden la teoría de la creación de la riqueza, como que piensan que todos tenemos, iba a decir una grosería, pero como que todos tenemos un montón de feria, ¿sí? Y que no pasa nada, hoy no quiero ir a trabajar, que al cabo, hay que las cosas, no sé, las bobinas, etcétera, los rieles, etcétera, que se produzcan solos. No, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, me quedo en mi casita, que al cabo no pasa nada, hay que se haga cargo de mi trabajo, mi suplente. Pues no, aquí no hay suplentes. No entienden una realidad terrenal los políticos, ¿eh? Ujú. Yo quisiera, has mencionado hace unas dos intervenciones, esta obra que es tan chévere, yo la recomiendo ampliamente, la he leído un par de veces de 1984 porque grafica, creo que lo que viene pasando día a día, ¿no? Cuando hay una escena que se narra y se habla del minuto del odio y siempre los gobiernos de izquierda están creando enemigos y siempre ese enemigo puede venir de la inversión extranjera o de los intereses fácticos oscuros. Bueno, conocemos una narrativa, creo que se repite casi en todos los países latinoamericanos. Y frente a estos embates y ataques, necesitamos tener al menos los recursos estratégicos dentro del poder del Estado. Y en México pasa que se acaba de inaugurar o potenciar la refinería Olmeca, ¿no? Con la bandera de la independencia energética. Obviamente, los primeros datos dicen que hay una sobreinversión por encima de 4.000 millones de dólares, una primera, ¿no? Entonces, acá tenemos un fantasma, un elefante blanco, le llamamos acá algo que es muy grande, que no necesariamente sirve, que es este Petroperú, que tiene pérdidas millonarias año a año, y yo acabo de leer en uno de los diarios, dice que todavía se está pensando si es que se debe o no se debe privatizar. Entonces, coméntame un poco cómo ves el tema específicamente de la refinería de la Olmeca y cómo se está manejando el tema de la independencia energética en México. A ver, vamos por partes. Te voy a hablar primero de la independencia energética, porque a mí me parece un fantasma eso. Yo lo transfiguraría un poquito a la autonomía energética, ¿sí? Me queda claro que, me podrían decir, es que hay mucha diferencia, pero al final del día estamos hablando de energía, de cuestiones energéticas. Mira, voy a hablar un poquito de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Fíjate, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se otorga al sector eléctrico el carácter, la calidad de servicio público, colocándose se coloca este servicio público al sector eléctrico y se colocan las primeras lámparas en el arco, que fue en este caso en la Plaza Constitución, 100 más en Alameda Central y ya pues se comienza a iluminar la calle, lo que hoy es Reforma en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? En el 2021 el presidente López Obrador lanza una iniciativa para la reforma eléctrica, una reforma energética con un propósito, dice que es eminentemente social el propósito. Siempre social, ¿no? Siempre social, dice Carlos Alberto Montaner en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. ¿Quieres reconocer al idiota? A todo le pone el apellido de social. Justicia social, lucha social, educación social, etcétera. No, todo es social para el idiota, de acuerdo con Carlos Alberto Montaner. Este, la izquierda siempre habla con puro barniz y nada de pintura abajo. Es puro ladrillo sin cemento el relato de la izquierda. Bueno, esta reforma de López Obrador tiene como objetivo garantizar la seguridad energética, ver una área, una estrategia energética también. Dice que la finalidad es tener tarifas justas y que no rebasen la inflación. Ahorita voy a hablar un poquito de la inflación también. Esta iniciativa trata de dividir dos porcentuales.
que el tema de la energía se dé un 54% para la Comisión Federal de Electricidad y que el 46% sea para la iniciativa privada. Aquí el tema es el siguiente, que de todas formas, cuando te vas a la ley de la Comisión Nacional de Electricidad, te dice que pues es una empresa del Estado. Esa autonomía, esa situación, pues la verdad es que la verdad yo le llamo la autonomía y el patrimonio de los compadres, porque cuando se hacen acciones en por ejemplo, la comisión, mm, cuando se hacen cuestiones, obras relacionadas con el tema de la energía, algunas veces lo hace la Comisión Federal de Electricidad y otra cosa sí, lo hace el sector privado. Son acciones como relativo a una estructura, un alumbrado, una ampliación de eléctrica, fotoceldas o paneles solares, etcétera. Sí, en algunos casos los hace la comisión y en otros las empresas estatales, pero ojo que los hace por licitación. Hay adjudicación directa, hay contratos con el Estado, con la Federación, pero supuestamente la más pulcra de todas las licitaciones aquí en México es la participación por cuanto menos 3 personas, ¿verdad? Para ver quién presenta la mejor propuesta económica y a esa persona se le va a otorgar la licitación. Aquí lo regula lo que es la Ley de Obras Públicas y Servicios para las mismas. Fíjate, hay que regular hasta eso. Este, eh, y es un mal comentario, pero es que hay que ser muy inocente. En el tema de la licitación hay que ser muy inocente para pensar, para no saber que las licitaciones, el Estado se las da, el presidente se las da a su compadre, a su cuñado, a su suegro, a su amigo, etcétera. O sea, por el amor de Dios, esto todo el mundo lo sabemos, los moches. Este, todo el mundo sabe, bueno, por lo menos aquí en México, todo el mundo sabe perfectamente que, sí, yo te licito, pero pues ahí me das una partecita de la estimación, ¿no? Del finiquito, del anticipo, etcétera. Ese sistema, pues no funciona. No funciona aunque sea privatizado, no funciona aunque lo haga una empresa estatal como es la empresa de la Comisión Federal de Electricidad. Si ese sistema funcionara, si la teoría pura del Estado fuera pura, no existiría la Auditoría Superior de la Federación o no existiría la Auditoría Superior del Estado. Ningún acto del poder fáctico es meramente puro, dice José Ovalle Favela. Ningún acto del poder es puro, dice José Ovalle Favela. ¿Sí? Es un fantasma que recorre la administración pública, la autonomía. Te la cambio más. La autonomía es un fantasma que recorre la administración pública. Es verdad, la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del Estado, además no solo se recauda de lo que en su caso le pudiera hacer en cooperación con el Estado, sino que también se recauda de los kilowatts, pero no solo vive de los kilowatts, también vive de los contratos cuando se cambian los rublos relativos a lo que son la atención, las fases, la clase de servicio, si es industrial, comercial o doméstico. Cuando, por ejemplo, una empresa, fíjate, quiere contratar, ya tiene una carga contratada y empieza a producir más y tiene más clientes, más proveedores, más consumidores, etcétera. Entonces requiere más energía, pues tiene que contratar más energía, ¿verdad? Entonces hace un contrato mediante el cual, pues valga la redundancia, contrata más energía, contrata más carga, y es muchísimo dinero lo que se cobra. Tan solo por media tensión te andan cobrando aquí pesos mexicanos como 300,000 pesos. Eso es un asalto, eso es un asalto, y bueno, ojalá, si es que las empresas estatales funcionaran, porque yo sé que son una caricatura, las empresas estatales, ojalá pues por lo menos fuera a las empresas estatales. El tema es que no es así. El tema es que no es así. El tema es que pues van a los compadres de López Obrador. ¿Quién ¿Quién es el director de la Comisión Federal de Electricidad? Pues Manuel Bartlett, el compadrito de López Obrador que fue del PRI. Por eso digo, eso de la autonomía, mientras un político esté al mando de una empresa que supuestamente goza de autonomía, un personaje con favores políticos, con deudas políticas
pues es infortunadamente otro disparate hablar de autonomía. Mientras tengan relación con el poder fáctico, con el titular del Ejecutivo Federal, pues te subordinas quieras o no. Mira, Manuel Bartlett ha sido muy mencionado. Él es un tipo incluso muy indagado en todos lados y tiene 25 propiedades con un valor aproximado de 800 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener cuidado, porque además también se le acusó de, de un fraude electoral, de una vez que se cayó el sistema, no recuerdo en qué año. O sea, fue del PRI también, fue del PRI Manuel Bartlett, ¿sí? Ya después fue senador del PT y ahora es compadre y amigo de mano sudada de López Obrador. Es un chiste, es una parodia, es un teatro, todo lo que nos venden. Porque dices, bueno, le vamos a entregar la energía eléctrica al sector privado, pero ojo aquí, una cosa es legalizar y otra cosa es liberal, liberalizar, perdón. Legalizar es yo te restrinjo con la ley. Yo he estado, te digo cómo, de qué manera, en qué sentido, y te regulo tus funciones, en base a lo que yo digo. Liberar, en cambio, es yo no me meto en tus cosas, haz lo que tengas que hacer, a mí no me importa, pero esa gente es peligrosa para el Estado. Y bueno, sobre la refinería, este, yo solo me pregunto una cosa, ¿es sutil la refinería? No tiene sentido el Dos Bocas, o bien la refinería Olmeca, sí te referías a esa, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, no tiene ninguna práctica, ni siquiera se ha podido empezar. En el quinto informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, dice que la refinería Dos Bocas empezará a producir, petrolíferos. Fíjate, en el quinto informe de gobierno, o sea, ya tiene un tiempo considerable significativo. Bueno, hace un mes, en este enero, López Obrador volvió a decir que ya va a operar la refinería apenas hace un mes, que ya, no os preocupéis, queridos hermanos, que ya va como dando una misita, ¿no? Porque López Obrador en sus mañaneras siempre se dedica a dar misas. Es un chiste el tema de la refinería, mira, más allá de los barriles que pudiera producir, que a lo mejor lo va a seguir Claudia Sheinbaum porque es una de las candidatas predilectas, que va a ser el títere de López Obrador. Más allá de todo, de los petrolíferos, de la petroquímica, etcétera, la característica propia de López Obrador, Diego Chávez Frías, de en su momento Pedro Castillo, de Pedro Sánchez, de Alberto Fernández, de bla, 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 es esa, dejar esperando a la gente, puras promesas en eterna espera, que la delincuencia mañana se acaba, que la inseguridad mañana se acaba, que el PIB, la renta per cápita mañana se acaba, que la inversión de Dos Bocas ya mañana comienza, mañana sin falta, mi amigo, ya casi, nunca pasa, nunca pasa. Entonces, la refinería, pues, cuando inviertes, tú debes de medir plazos y López Obrador ya lleva toda su vida diciendo eso. Ujú. Para cerrar este espacio, me gustaría que comentaras un poco, bueno, hacer tu comentario, ¿no? Actualmente se conoce a México que tiene el famoso superpeso, sobre todo en 2023. Hay una apreciación de cerca del 20%, me parece. Ya, entonces, y eso, no sé si tú ves que esas, digamos, esos factores, sumado a que la inversión ha crecido un 7%, son los datos oficiales, sea lo que actualmente en las actuales encuestas, una vez más la Morena esté llevando la delantera, bueno, seguida por el PRI una vez más. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo creo que no es cosa de que el peso sea superpeso. Hay un análisis muy interesante si mal no recuerdo, es del economista Asael Polo, el economista mexicano Asael Polo, en México Libertario. Aquí el tema no es el peso, aquí el tema es con qué se compara el peso, ¿verdad? Porque el peso se está comparando con el dólar y no es cosa de que el peso esté subiendo, sino de que, pues, en su caso, el dólar por sus cuestiones y sus políticas monetarias está depreciado. No es que el peso esté rebasando y el peso esté... No tiene ningún sentido eso, porque aunque tuviéramos un superpeso, vamos a dar lugar a que así fuera, pues no tiene ni...
No tiene sentido nada. Tenemos una inflación enorme. Ahorita todos los precios están sumamente, muy altos, pero pues no nos damos cuenta porque, mira, aquí en México, la materia económica, es algo de lo que yo me quejo mucho, nos la tienen muy restringida. ¿Sí? Aquí nos van a hablar de Madero, de Villa, de Zapata, de Guadalupe Victoria, del Nigromante, de Juárez, del que los españoles nos robaron nuestro oro, y todo ese mito, bla, 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 ¿no? Pero la materia económica está fuera del temario siempre, incluso pensadores como Hayek, Ludwig von Mises, Ayn Rand, que a mí me gusta mucho Ayn Rand, bueno, que ella no es economista, ella es más objetivista, filósofa Zapatista. aristotélica, ¿no? Exactamente. Von Bauer, Menger, Axel Kaiser, etcétera. Juan, Juan Ramón Rayo. No sé, Ujú. no la tienen muy prohibida y en los temarios incluso, por ejemplo, en la preparatoria o en la universidad, la historia del pensamiento económico del único que te hablan de quien te hablan es de Marx y te lo hablan mal, porque tengo también que reconocer una cosa, pues Marx no es cualquier tonto, no estoy de acuerdo en nada con él, pero pues no lo puedo así como que nada más tirar a la basura, sería muy deshonesto intelectual de mi parte, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que ni siquiera nos damos cuenta cuando, por ejemplo, se genera una inflación o las consecuencias que se generan o lo que pasa cuando se da una inflación, ¿no? Mira, ahorita la inflación al consumidor en el año 2023, sí, en el año 2023 tuvo un nivel de 4,66%, incluso por encima de los que decía Banjico, el Banco de México. Y de hecho los datos los tuvo que revelar INEGI, ¿no? Ya después Banjico los dijo, pero está en ascenso la inflación. En la primer quincena de enero de este año, ya 2024, alcanzó 4,9%, nuevamente superando los pronósticos. La tasa de interés tiene un nivel del 11,25%, de acuerdo con la última reunión que tuvo con Banjico. Y por ejemplo, aquí, el tema de la inflación, pondera y es muy interesante. No me gusta mucho hablar de cifras y todo eso porque no me quiero convertir en un sistematizador y dormir muertos, ¿verdad? De acuerdo con la psicología evolutiva. Hay una cosa muy importante, mira, mientras la inflación sube, nos hablan del superpeso, ¿sí? Y a las personas, perdón, nos engañan con el incremento del salario, ¿sí? O sea, ya de ahí todo está mal. Si mal no recuerdo, van 2 años o 3 años, se me hace que nada más son 2 años, en los que el salario sube en proporción al 20%. Es de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero es que de nada sirve que te aumenten el salario, porque al mismo tiempo, pues aumenta, se infla. De nada sirve tener un superpeso, porque de todas maneras vas y compras, 1 kilo de huevo y te sale a 50 pesos. O sea, no tiene ningún sentido eso. Esto lo explica muy bien Axel Kaiser, próximo presidente de Chile. Ojalá así sea, lo deseo con todo mi corazón. Y a todas las estrellas fugaces que pasen hoy, deseo que Axel Kaiser sea el próximo presidente de Chile. Él lo explica muy bien en El Economista Callejero. Mira, creo que no he encontrado mejor explicación. Sí, hay muchos buenos economistas. Pero él señala que si en una sociedad todas las personas de pronto ven incrementada la cantidad que poseen 10 veces, su poder adquisitivo será exactamente el mismo, Ujú. porque todos tendrán 10 veces más dinero y por tanto conservan intacto el poder de reclamo que ese dinero les otorga. Y aquí esto es lo que nos pasa. Aquí esto es lo que nos pasa. Pensamos que porque nos aumentan el sueldo, porque tenemos un superpeso, tenemos una economía de primera y bla, 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 pero nos metemos las manos a los bolsillos y no tenemos ni un billete de 20 pesitos de Benito Juárez. En serio, o sea, es una cosa, pensamos que ya porque los medios de comunicación o López Obrador o la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dicen que van a aumentar los salarios o que tenemos un superpeso, ya nuestra economía es buena, pero sabemos que nuestra economía personal es buena. Yo siento que como que la gente, sobre todo la gente de izquierda, como que piensa que la economía es para un país
de un fantasma, de un ente que vive en una masa, una pequeña mota que vive en medio de la nada y que ellos es a los que benefician. No sé, a mí no me queda claro ese pensamiento. La economía se ve reflejada en tu casa. Aquí no estamos viendo reflejado nada, estamos viviendo al día, ¿eh? En serio, estamos viviendo al día. Y de hecho, subir el salario, pues te afecta. No es una cosa de que te ayuda. Mira, por ejemplo, yo soy abogado, llevo asuntos en materia familiar y la pensión, un deudor alimentario, por ejemplo, se compromete hoy a pagar una pensión, ¿sí? Trabaja en, no sé, una fábrica. Se compromete a pagar una pensión en el 2019, en el 2000, perdón, en el 2022. En el 2023 aumentó un 20%. La pensión le aumenta, ¿eh? Si sube el salario, la pensión aumenta ipso iure. En el 2024 aumenta un 20%, pues la pensión también aumenta. O sea, en lugar de ayudarle en su salario, le afecta porque las pensiones aumentan. No digo que hay que pagar, que no hay que pagarle más a los niños, hay que cuidarlos muy bien, pero es que un 20% es estratosférico, es muchísimo, porque el ipso iure implica que la pensión que pagas aumenta en la misma proporción porcentual en la que aumenta el salario. Sí, otra cosa, las multas. Las multas son de acuerdo a unidades de salarios mínimos. Entonces, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está esa situación? Todo eso a que cada día nos estamos quedando más sin trabajo. Nos estamos más, o mejor dicho, no sin trabajo, nos estamos quedando más sin establecimientos que brinden trabajo. ¿Por qué? Por las reformas laborales. Las reformas laborales últimamente es de que ya por un año de trabajo ya te dan 12 días de vacaciones. ¿Sí? Ya últimamente hubo un problema, ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados, en el Congreso, porque se quería hacer el tema de que, de reducir la jornada laboral, ¿sí? Y luego aumentar el salario. Y luego el tema de los juicios. En el tema de los juicios, el patrón tiene la carga de la prueba y porque se supone que el patrón, pues, tiene muchísimo dinero y que tiene para pagar los mejores abogados y los mejores peritos. Todo esto, más las huelgas, más los sindicatos, más los impuestos que pagan. Hoy en día o por ejemplo, en una demanda, si supuestamente se acredita que es un despido injustificado, ya de facto por indemnización constitucional le tienes que dar 90 días de salario al trabajador que fue despedido. Hoy en día el salario son 248,93. Por 90 días ya son 22,403 de un chingadazo. O sea, pues está complejo, ¿no? Bueno, todo eso más los impuestos que pagas. Cuando quieres abrir tu negocio, ¿qué tienes que pagar? Pues que tienes que pagar el contrato de luz, aviso de funciones, el permiso para comerciar, un registro público federal, un registro público estatal, una alta patronal, todos los impuestos que se tienen que pagar, durante ya lo que es el funcionamiento. Y es que aquí hay un error muy gráfico, muy abracadabreico, pero al mismo tiempo caricaturizado. Porque este argumento que te acabo de pronunciar, este énfasis, pudiera decir, oye, es que este cuate pues, odia a los trabajadores. No, yo también soy trabajador. Yo también soy trabajador. Pero creo que entiendo un poquito la circulación económica. Y es que ahí está el error. Ahí está el error. Se tiene el arquetipo de que el empresario, de que el patrón siempre es un Carlos Slim, un Ricardo Salinas Pliego, un Donald Trump, y no es verdad. O sea, siempre pensamos que los patrones son las personas que van al baño en helicóptero, pero pues no, no es así. No es así, fíjate, de los 4 millones de establecimientos del sector privado que se tienen registrados, ojo, dato relevante, ¿eh? El 99,8% son microestablecimientos. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de la tiendita de la esquina, de gente que también vive al día. Sí, imagínate todo lo que te acabo de decir de la reforma, las vacaciones, el incremento de salarios, la reducción de la jornada, aplicado a un microempresario, receta perfecta para la destrucción. Sí, y además hay otra cosa.
El salario lo pagan los consumidores. Regla básica de economía. El salario lo pagan los consumidores. Si un establecimiento no tiene consumidores, no tiene ni siquiera para, para, para mantenerse ni para tener trabajadores. Esa es la situación verdadera que se da en México. De nada sirve tener un superpeso si en todo lo demás, incluso por razón de iniciativas del propio jefe de Estado, pues nos está llevando a otro lado. ¿Cómo se puede decir? Es que no tiene sentido. ¿Para qué quieres una economía si estás corriendo a todas las empresas? Ujú. Yo quería hacer un paréntesis, Pedro, y bueno, mencionarte algunos comentarios que te felicitan y están muy, muy a gusto con tus intervenciones. Realmente ha sido bastante ameno. Y ya Muchas para gracias. terminar, igual quiero transmitirte, hay dos preguntas que te las voy a transmitir tal cual le han formulado para cumplir también con los seguidores. Dice lo siguiente, ¿no? La primera dice, en algunas situaciones los programas sociales dan soporte a determinados sectores vulnerables, ¿no? ¿En qué momento un programa social se degenera, ¿no? Esa es una primera pregunta. Te traslado de una Ujú. vez la segunda, ¿no? ¿Es viable aún realizar más refinerías, ¿no? De petróleo en México con el avance de los autos eléctricos, sabiendo que dejarán de venderse autos de combustión interna, ¿no? ¿Me puedes repetir esa última pregunta, perdón? Claro, te pregunta respecto de la viabilidad de seguir haciendo refinerías en México, Ujú. toda vez que los autos eléctricos van a inundar el mercado, ¿no? Y obviamente Claro. ya no se va a necesitar mucho este combustible, ¿no? Claro, bueno, el programa social no se degenera, sino que la degeneración es el programa social. ¿Por qué? Porque implica, miren, nosotros, Ayn Rand en La Rebelión de Atlas dice que así como las bestias salvajes tienen sus garras para defenderse, sus herramientas, etcétera, la herramienta del ser humano es el pensamiento, es la actividad. Es el razonamiento lo que nosotros tenemos. Y la verdad es que el asistencialismo y los programas sociales, pues son la propia degeneración, porque número uno estamos inculcando el ocio, y el ocio es muy malo. El ocio es muy malo para progresar, porque recordemos que el progreso solamente es a pesar del Estado, no es gracias al Estado. Y además hay otra cosa, mira, el programa social, pues no sirve para nada. Yo he visto cómo, por ejemplo, hay rubros en los fondos. Aquí tenemos fondos de acuerdo a la coordinación fiscal. Hay fondos que son para infraestructura, mejoramiento de vivienda, y pues te dan un techo de lámina, ¿sí? O te dan ahí un boiler solar, etcétera, y te dura muy poquito, o a veces o un cuarto adicional te lo construyen y nunca te lo acaban de construir. Entonces, como que, pues, no tiene ningún sentido el programa social. Y además el programa social, recordemos nuevamente, que es una instrumentación porque el político nunca deja de hacer campaña. El programa social es para seguir haciendo campaña ya después de haber ganado, ya después de haber ganado las elecciones. Entonces, sí. Efectivamente, siempre se degenera ¿yo sabes dónde se degenera? Desde el momento en que se pide el programa social, ¿sí? Desde el momento en que se pide. Ahora, sobre los vehículos, eh, eléctricos, sí. No, pues es que México estamos muy atrás. Yo, así de hecho, Elon Musk ahorita anda tiene una empresa, abrió una empresa aquí en Monterrey con el gobierno de Samuel García, pero vamos a ponerlo en estos términos. Todo lo que es Nuevo León, y su empresa, ahora no recuerdo el nombre de la empresa, a ver si ahorita me viene a la cabeza. Estamos muy alejados de todo eso. Ojalá se diera la aplicación de los vehículos energéticos, se va a dar, es algo que quieras o no, pues nos va a llegar aquí a todos. Y sí, la refinería, ¿sabes qué? Yo he pensado lo siguiente, yo creo que por eso López Obrador da largas, ¿no? Da soslayos respecto de que la refinería ya pronto se va a instalar y ya pronto va a empezar a producir tantos barriles de petróleo, porque sabe perfectamente que ya no le va a servir para nada, ya no le va a servir para nada. Entonces, pues, sabe, de igual forma que hizo la peor inversión de México,
de los mexicanos, de los contribuyentes y de los, porque ¿quién paga todo? Pues los contribuyentes. Entonces, por eso, pues no, fue una pérdida total. Esto es lo que pasa cuando pones al jefe del Estado a administrar cosas, que deben de ser pertenecientes al mercado libre. Ayn Rand otra vez dice lo mismo, ¿no? Ayn Rand dice, cuando una empresa comete un error, el empresario paga sus errores, incluso hasta desaparece. ¿Sí? Cuando hace bien las cosas se vuelve rico. ¿Y quién determina la riqueza del empresario? Su consumidor. ¿Sí? Cuando el Estado comete un error, cuando el Estado comete un error, ¿quién lo paga? Los contribuyentes, lo pagamos todos, entre todos y aviéntate porque ahora a ti te toca, etcétera, ¿no? Y encima, pues el Estado pues, lo echa a perder todo. Hay un ejemplo muy bonito que pone Javier Milei, acerca del puente, del lago del puente, ¿no? Que dice, imaginemos que hay dos comunidades que quieren comerciar entre sí y tienen un lago en medio. Entonces, pues se ponen de acuerdo, construyen un puente y ya pueden comerciar entre sí. Y ya, se acabó el problema. Si el Estado hubiera intervenido en eso, primero para poder construir el puente, hubiera creado el Ministerio del Puente, ¿sí? Y para que no se cerrara el Ministerio del Puente, hubiera ido a construir otros lagos entre dos comunidades para después construir el Ministerio del Lago. López Obrador hizo eso. López Obrador, derivado de todas las reformas energéticas, pues trató de meterle todo algo que ya no sirve para nada. No sé si hay otra pregunta. No, eso es todo. Más yo te quiero agradecer por las reflexiones del buen John Gall. Además, te quiero agradecer Claro. a título personal tu intervención y obviamente a nombre de AEA. Espero que no sea la última vez que tengamos este diálogo. Pedro, una vez más te agradezco y si tienes algo más que añadir, encantado de escucharte. No, 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 al contrario, muchísimas gracias. Yo estoy a entera disposición en el momento en que se sea, en el momento en que quiera. Le reitero mi agradecimiento. Aquí estamos tratando de dar la batalla cultural. Nos cuesta muchísimo en México. Se está organizando, lo encabeza Víctor Hugo Becerra. En México, el movimiento libertario, los invito a que lo sigan ahí en la página, México Libertario, perdón, se llama México Libertario, y que vean sus artículos, son muy, muy interesantes. Si quieren ver artículos serios, ¿sí? No los artículos que publican ahí los diferentes medios de comunicación mexicanos en estatolatría y en admiración a López Obrador. Si quieren ver títulos serios, vean los títulos y los artículos de México Libertario. Muchísimas gracias y amigos, agárrense que ya llegó el liberalismo a México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.